quiero que toquemos de un tema que ustedes ya lo han escuchado, pero es bueno que lo estemos repasando. Y como dice el apóstol Pedro, que él enseñaba a los creyentes, no porque los creyentes ignoraran, sino les enseñaba porque ya sabían. Entonces, y es repetir las mismas cosas. Saben que a veces repetir lo mismo es bueno para la memoria. Se aprende la palabra, se aprende muchas cosas, es buena. Y quiero que me acompañen a este tema que se llama el sufrimiento y Dios. El sufrimiento y Dios. ¿A cuánto les gusta el sufrimiento? ¿Alguno que levante la mano y que le encanta el sufrimiento? No, ¿verdad? A nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta ese sentimiento tan feo, ¿verdad? De la pérdida. De la pérdida de la tranquilidad, de la paz. Y la verdad que muchos dicen de que nosotros los cristianos no debemos de estar pensando en sufrimiento, que el creyente no nació para sufrir, sino para vivir una vida abundante. Y citamos la palabra del Señor, y es cierto, pero la vida abundante es diferente al sufrimiento, es completamente diferente. La vida abundante va en el corazón, salta para vida eterna. El sufrimiento es parte de la vida, parte del pan diario, ¿verdad? Que todos nosotros a veces pasamos situaciones. Incluso algunos dicen de que el sufrimiento es una maldición. El creyente no puede sufrir. El que sufre porque no tiene fe en Jesucristo. Y todo eso contradice la palabra del Señor. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero veamos algunas cosas. La expresión popular, la gente, cristianos, o a veces la mayoría no cristianos, se hacen esta pregunta, o tienen esa expresión general que dice: si Dios es amor, ¿por qué entonces hay sufrimiento o muerte y hambre en la tierra? ¿Por qué niños de África, nosotros vemos en la televisión cómo mueren ya hechos esqueletos por falta de comida? ¿Y dónde está Dios? O sea, a ustedes le han preguntado alguna vez eso. A mí ya varias veces me lo han dicho. ¿Dónde está Dios? Si es que Dios es bueno, ¿dónde está? ¿Por qué permite eso? Si es que Dios existe, ¿por qué hay tanta miseria? Y siempre la respuesta es simple. Y decimos que por causa del pecado. Porque siempre hay alguien que está tratando de hacerle daño a otra persona, y porque Dios no previene eso. Y a eso que vamos a hablar. Vamos a hablar de 4 puntos muy interesantes el día de hoy. Toda la experiencia humana o por sí sola ya es sufrimiento del espíritu. La Biblia dice en Eclesiastés 2:11, dice: miré yo todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todo lo que él había hecho, todo, dice que era aflicción de espíritu y vanidad. Todo. Y ahí él empieza desde el capítulo 2 al inicio, empieza a decir
Oiga bien, yo almacené oro. Yo disfruté de todo. Yo no privé, dice, mis ojos de todas las cosas buenas. No privé mis ojos de disfrutar. Todo lo que miraba mis ojos yo lo disfrutaba. Yo almacené riquezas. Yo hice casas. ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso? Tienen su casa, tienen sus buenos ahorros. ¿Ah? Y Salomón dice, yo disfruté de todo eso. Y di mi corazón, mi tiempo, lo gasté en disfrutar de todo lo que Dios me dio. Y al final dice en el versículo 11, y miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Miré todo lo que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlo. Aún el rico tiene dificultades, porque el rico para hacer riqueza no duerme. La Biblia lo dice, enseña eso también. No duerme a estar haciendo matemática y tiene que estar con droga, tomando pastillas porque están estresados haciendo dinero, ¿verdad? O aquellos que trabajan bastante duro y tienen suficiente dinero, pero están trabajando más porque quieren ganar más plata y no se sacian de hacer dinero. Pero al final dice Salomón, mire yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. A una persona que vive holgado, ¿entienden esa expresión? Que vive holgado, que vive libre de deuda, tiene aflicción de espíritu. Porque para hacer ese dinero tuvo que haber trabajado duro. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué razón? El sufrimiento. ¿Por qué nosotros vemos tanto sufrimiento en la tierra? ¿Y por qué tanto sufrir? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta gente inocente siempre que muere en esa guerra? ¿Por qué el hambre mata a niños? Enfermedades. ¿Por qué razón la gente buena muere y la mala hierba siempre está presente? Ustedes han visto eso. La gente buena muere. Y uno dice, ¿por qué no murió el vecino? Me choca, me choca, me cae mal. Pero allá murió ¿quién? Un pastor. ¿Recuerdan el accidente que tuvo el hermano Tito? No sé si ustedes recuerdan, algunos tal vez se acuerdan del pastor Tito. Un hombre querido, un pastor de aquí de la ciudad. ¿Pero por qué murió él? En un accidente de tránsito o de tráfico. Y él todavía se levantó, salió de su vehículo, se levantó y estuvo viendo qué pasó, qué había sucedido, y de repente cayó ahí. Después que se levantó, cayó. Lo llevaron al hospital y murió. ¿Por qué esa gente muere? ¿Será eso sufrimiento? ¿Será eso que Dios está... porque nosotros miramos el sufrimiento solo en ese aspecto, alguien que muere, alguien que se enferma o cosas así, alguien que le pasa una desgracia, que se le mueren los hijos, que se le murió el esposo o la esposa, etcétera. Eso es sufrimiento y eso es desgracia. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué niños pequeños mueren en accidentes? ¿Por qué esos que se ven en las noticias que un padre mató a todos sus niños pequeñitos, los asesinó y después se mató él? ¿Dónde está Dios que permitió eso? ¿Por qué esos niños pequeños? ¿Por qué esos inocentes? Y sucede oiga bien, y sucede que a todo el mundo le pasa eso. Aún cristianos.
Se cuentan historias entre creyentes que en la iglesia estando, y yo recuerdo un testimonio de un pastor, que ese día su esposa y sus hijos no llegaron a la iglesia porque estaban enfermos. El asunto fue que el pastor se fue a su iglesia y hubo un incendio en su casa y se murió todos calcinados, su esposa y sus hijos. Él dejó de pastorear culpando a Dios. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué? Usted dirá, eso es pruebas del Señor. Va más allá que pruebas del Señor. Y yo digo que a lo mejor no es prueba del Señor. Es que la mano de Satanás tampoco es la mano de Satanás. Siempre buscamos esas cosas. Porque Dios, para poderle hacer daño a usted, Satanás, cuando quiere hacerle daño a un hijo de Dios, tiene que pedir permiso. ¿Sabían ustedes? Y Dios le da el ok. O el Dios dice que no. Y a veces suceden esas desgracias así, porque Satanás está metiendo su mano, es cierto. Pero no todas esas cosas son obras de Satanás o son obras de Dios. ¿Por qué razón? Vamos a ir viendo punto por punto. Número 1, vamos a ver, ¿por qué suceden esas cosas? En primer lugar, no lo sabemos todo. Por eso suceden esas cosas. Porque no para todo hay respuesta, hermano. Y tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Y queremos darle muchas explicaciones y muchas respuestas cuando la gente sufre, cuando padecen la persecución, los hermanos allá que están siendo decapitados. ¿Dónde está el Señor salvándolo? Y no dice su palabra, hermano. A sus ángeles mandará. ¿Y dónde está el Señor? ¿Y qué se hicieron los ángeles? ¿Qué se hicieron los ángeles cuando murió el hermano Tito? ¿Qué pasó con los ángeles cuando están muriendo nuestros hermanos allá en Siria? ¿Qué pasó con aquellos miles de centenares de miles de creyentes que Nerón quemó en todo el camino que iba para Roma? Creyentes eran por millares de centenares que los colgó en un poste, así, separados como 10 metros cada uno, y les prendió fuego a todos. ¿Qué hacía el Señor? ¿Dónde estaba el Señor que lo iba a proteger? ¿Y por qué? ¿Y por qué no protegió a Pedro de ser crucificado con la cabeza hacia abajo? No, pero Dios sacó a Pedro de la cárcel, ¿recuerdan? Y a eso voy. Dios sacó a Pedro de la cárcel porque no era su tiempo. Dios libró a Pablo de un naufragio en el mar Mediterráneo. Y Dios lo libró de una serpiente que lo picó y no le pasó nada. Y la gente decía, wow, este hombre es hijo de los dioses, porque no se murió. Pero lo mataron decapitado. Le cortaron la cabeza. A Pablo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? El gran profeta Isaías. Profeta Isaías, que predijo la venida del Mesías, que se dice que es el quinto evangelio, que tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento. El evangelio del Antiguo Testamento es el libro del profeta Isaías, gran hombre de Dios, que le cumplía al Señor con todo lo que le decía. ¿Qué pasó con él? Que el libro de Hebreos capítulo 11 habla de Isaías. No lo menciona, pero habla de él. Cuando dice que fueron aserrados. Yo creo que alguna vez ya compartí lo que le pasó al profeta Isaías.
que iba huyendo, ya cuando el tiempo se le cumplió, murió de una muerte horrorosa. Iba huyendo de Manasés, el rey de Israel. Lo iba persiguiendo porque lo quería matar. Y el profeta Isaías iba huyendo, se internó a la selva y encontró un tronco de árbol hueco y ahí se metió. De alguna forma el Señor no lo libró. Los ángeles se ausentaron y llegó Manasés y encontró a Isaías dentro del tronco de árbol y lo tapó. Y después lo mandó a cerrarlo. Y él cortó el tronco de árbol por la mitad. Y cortó también a Isaías. ¿Qué pasó? Simplemente, lo primero, punto número 1 es, ¿por qué? Porque no lo sabemos todo. Simplemente. No lo sabemos todo. Nuestra mente es finita. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, del 9 al 13, capítulo 13, 1 Corintios, del 9 al 13, el apóstol Pablo dice que, porque ahora, dice, conocemos en parte, profetizamos. Me gusta leer este texto todo completo. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora en el 12 es el centro. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces en la gloria veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en la gloria conoceré como fui conocido, completamente. Ahora vemos, dice, por un espejo. En nuestra actual condición humana vemos las situaciones, vemos toda la vida como viendo a través de un espejo. ¿Cómo se ve en un espejo? ¿Qué quiere decir el apóstol? Dígame, ¿cómo se ve usted en un espejo? ¿Ve todo? Solo un reflejo de lo que está atrás, nada más. Usted no puede ver más allá del espejo. En el espejo usted solo se ve usted y lo que está al fondo. Pero usted no puede ver, en el espejo no se puede ver lo que está adelante. Vemos por un espejo. Entonces Pablo dice, no, hermanos, dice, conocemos en parte. En el 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. También el espejo en el tiempo de Pablo no era tan clarito como el espejo que vemos hoy. A eso se refiere. Era todo borroso y todo oscuro. La tecnología no había llegado hasta eso. ¿Recuerdan ustedes que hubieron progreso en cuanto al espejo? Primero era de un metal bien refinado y casi no se miraba. Después lo fueron mejorando, pero aún así todavía el espejo no daba la claridad del espejo que tenemos el día de hoy. Entonces a eso se refiere. Era un espejo viejo el que tenía Pablo. La experiencia humana la debemos interpretar espiritualmente siempre. El sufrimiento es una experiencia humana, hermano, y tenemos que entenderla espiritualmente. En Corintios dice que el hombre espiritual o el hombre natural, el hombre de este mundo,
no entiende las cosas del espíritu. El sufrimiento es un estado espiritual. Vamos al número 2. ¿Por qué razón el sufrimiento? El primero, ¿qué hablamos en el primer punto? No sabemos todo, hermano. No le podemos dar respuesta. ¿Por qué razón? Conocemos en parte. A veces no tenemos la respuesta y simplemente digamos, no sé por qué Dios permite o si Dios está presente en esa situación. Nadie lo sabe. O si es un producto de lo que vamos a ver seguidamente, que es punto número 2. Una de las razones por qué vemos tanto sufrimiento que le pasa a cualquier persona es porque Dios ha dejado leyes naturales y espirituales. Simplemente, usted viola las leyes naturales, se va a meter a problemas. Usted viola las leyes espirituales, se va a meter a problemas. Dios ya dejó establecido todo. Cuando nosotros violentamos la ley, se nos cae todo. Yo soy hijo de Dios, me voy a tirar desde arriba de la casa. Está violando las leyes físicas, violando las leyes naturales. Dios ha dejado establecida que ¿cómo se llama eso? La fuerza de la gravedad. Que usted se puede tirar del edificio más grande del mundo en el nombre del Señor y va a caer como pajarito. Sí, vaya. Lo invito, hermano. Yo no voy. Como decía aquel hermano, va a terminar hecho ketchup. Viole usted las leyes naturales de Dios y usted se mete a problemas. Que en el nombre del Señor me voy al fondo del mar sin respirar. Se ahoga. Usted viola las leyes que Dios ha dejado, se va a meter a problemas. Usted viola las leyes espirituales que Dios ha dejado, se va a meter a problemas. Pero Dios ha dejado sus leyes y esas leyes le resultan a todos. No dice el Señor, el mismo Jesucristo dijo, Dios hace nacer, o ¿cómo se llama? Veámoslo, si podemos, no sé si vamos a poderlo ver, pero en Mateo 5:45 dice, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. No, la lluvia le cae a usted, hermano, y le cae al vecino también. Le cae a los plantíos de algodón y de maíz que nos alimenta, y le cae también a los plantíos de marihuana. Eso no es cierto. ¿Quién es dueño de la lluvia, hermano? Dios. Él ha dejado ya las estaciones, ¿cómo se llama? La lluvia. Él ha dejado las nubes y lo ha hecho con un propósito. Todo lo ha hecho bien hecho. ¿Viola usted esa ley? Le sale mal todo. En el nombre del Señor yo me monto en mi autobús y como voy para la iglesia le voy a meter al 100 kilómetros por hora donde se corre a 60. Y la gente, y la ley dice que la velocidad mata. No crea que porque es hijo de Dios y que va a la iglesia usted va a hacer lo que usted quiera con la ley. Y se va a tirar las luces rojas y que el Espíritu Santo le va a ir parando todos los vehículos para dejarlo pasar a usted. ¿Y quién es usted para que haga eso? Usted viola las leyes, viola la ley. Dios ha dejado las leyes. Cuando uno viola la ley de Dios, de la naturaleza, sale mal. Ya no se diga violar las leyes de Dios. El Señor lo dijo claramente, le dijo
Sigamos leyendo, ahí vamos a llegar a eso. Dios para todo ha dejado su tiempo perfecto. ¿Hay tiempo para qué? Para matar. Hay tiempo para curar. En Eclesiastés 3 lo dice todo. Tiempo para amar y tiempo para aborrecer. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Dios ha dejado todas las cosas ya prefijadas, así como son. Entonces, no le culpemos a Dios que la milpa que yo oré tanto al Señor para que cayera lluvia sobre mi plantío y no cayó. ¿Sabe? A veces Dios, no es que a veces, vamos a llegar a eso, deja el curso natural que tiene la sequía y Él deja correr. Él hace que circule ¿cómo se llama? Toda el aire, el viento, la presión atmosférica, todo eso hace que se creen nubes y todas esas cosas, y Él las deja a su gusto, a como la naturaleza quiere hacerlas. Y aunque usted ore y aunque usted le pida al Señor, si el Señor no quiere hacerlo, Él no lo va a hacer. Aunque usted le diga, Señor, bendíceme, que caiga agua hoy, hay cristianos que han perdido toda su cosecha y pidieron a Dios. Y esos cristianos, ¿saben lo que hacen? Se ponen bravos con el Señor. ¿Y dónde está, Señor? Que se me echó a perder toda mi cosecha. Y te pago tu diezmo, Señor. Y el Señor no tiene nada que ver. Porque a veces el Señor no le place contestar nuestras oraciones. Él no quiere contestar. Porque a veces Dios quiere dejar a la naturaleza que haga su trabajo. Pero ahí vamos a llegar. Algunas ocasiones el Señor interviene y cambia la naturaleza. Pero tiene un propósito, hermano. No es que a cada rato que el Señor quiere, Señor, mándame una calefacción ahorita que tengo frío. Y ahí viene la calefacción, porque el Señor, porque usted se le antojó sentir un calorcito sabroso. Oh Señor, mándame un carrito que alguien me lo regale. Y a veces Dios no le contesta eso. Porque el Señor dejó el trabajo para que usted trabaje duro y que vaya a buscar el carro. Que le cueste. El Señor a veces no le contesta eso. No dice la palabra del Señor que el Señor, cuando oramos, Él contesta conforme a nuestras necesidades. Y usted le puede decir al Señor, usted puede tratar de convencer al Señor, porque somos muy artistas en convencer al Señor. Le decimos, Señor, yo necesito soy tu siervo. Lo primero que tratamos de adular al Señor, ¿verdad? Tratamos de como ponerlo en contra de la pared, y decir, yo soy tu hijo, Señor. Soy tu sierva. Soy tu sierva, Señor. Yo he sufrido, Señor. Y como dice tu palabra, porque así somos, ¿verdad? Somos tipo el enemiguito que le citaba la palabra al Señor en el día de la tentación. Él le dijo, la palabra del Señor dice que a sus ángeles mandará y que tú puedes convertir esto. Tú tienes poder para convertir esa piedra en pan. Solo a nosotros a veces, cuando hacemos nuestras oraciones, solo nos faltan que nos salgan los cachitos aquí. Porque lo primero que hacemos es por querer poner a Dios en contra de la pared y decimos, Señor, yo soy tu hijo. Como aquel hombre, ¿recuerdan? Señor, yo ayuno todo el tiempo. Yo doy mi ofrenda, Señor. Yo vengo a este lugar a adorarte, Señor, todo el tiempo. Y que está aquí a la par, pobre, uy, qué horrible. ¿Se acuerdan ese texto en la Biblia? El fariseo y el publicano. Somos especialistas para eso. Somos muy, pero muy astutos. Una astucia que se nos regresa. Y encajonamos al pobre Señor con la Biblia.
Señor, según nosotros, no haya nada más que hacer, es que responder nuestra oración. Porque lo agarramos al pobre y lo volvemos a crucificar, hermano. Y lo agarramos y lo encajonamos con su misma palabra. Somos tan sinvergüenzas que lo agarramos y lo encajonamos con la misma Biblia. Yo soy tu hijo, lo primero que hacemos. Y tu palabra dice que todo lo que pidiera al Padre me lo va a dar. Ay, Jesús. Somos tremendos, hermano. Yo soy la niña de tus ojos. Yo soy la niña de tus ojos, Señor. Yo soy lo mejor que tiene el mundo entero. Porque sí, en realidad somos lo mejor que Dios tiene. Queremos tocar el corazón. Bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero, ¿saben? Nosotros somos lo mejor que Dios tiene aquí en este mundo. Porque no va a utilizar a un sinvergüenza de la calle para salvar a otra persona. No, lo va a utilizar a usted porque usted es lo mejor que Dios tiene en este mundo. Pero a veces queremos nosotros, ¿cómo se llama esa palabra? Sacar ventaja o tratar de adular a Dios, manipularlo, impresionarlo, ¿verdad? Porque yo soy su hijo y que yo ayuno y que yo no lloro tanto que el Señor me va a responder a mí. Como que Él no sabe, ¿verdad? Y hay personas que viajan, hermano, viajan hasta, yo conocí personas, yo no voy a mencionar nombres, y no aquí, pero yo conocí en Edmonton personas, oigan, que hacían unos viajes, gastaban todos sus ahorros de todo el año y pedían sus vacaciones para ir a visitar a un tal fulano profeta en un país X para que le hablara y le profetizara de ellos mismos. Qué tremendo. Ay, Dios mío. Digo yo, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Dónde tienen su relación con Dios? Cuando el Señor dice que Él va a abrir las puertas del cielo delante de nosotros, no necesitamos a nadie que las abra por nosotros. Amén. Oiga, Aleluya. pero es tremendo eso. El Señor dice que una de las razones por qué suceden esas cosas es porque la Biblia también dice que, recuerden Deuteronomio capítulo 28, ahí está todo establecido, los que desobedecen y los que obedecen. Si obedecieres, ¿recuerdan ustedes? amén. Si obedecieres, plantarán viñas y comerán de ellas, ninguna enfermedad los tocará. Si fueren obedientes, ningún enemigo vendrá a hacerles daño. Todo, una belleza obedecer, hermano. Pero sí, dice, si desobedecen, todas las cosas buenas que les dije que iba a darle, se las voy a cambiar a maldición. Sus casas se van a tornar como piedras. Sus sembrados van a ser desérticos. Todas las enfermedades que le mandé a los egipcios, a ustedes les va a caer. ¿Por qué? La desobediencia. Eso ya está establecido. Alguien dijo de que cuando América abandonó a Dios, entonces le empezaron a caer todas las maldiciones. Y pobre es el lugar de Estados Unidos, que cada día se va alejando más de Dios. No se le puede pedir a un pueblo o a una nación o a un país que sean cristianos cuando no lo son. Pero al menos cuando ellos tenían, y aquí en Canadá sucedió también lo mismo, cuando tenían sus oraciones, oraban los niños aquí en este país, ahí por los años 80. Todavía los niños antes de empezar las clases oraban y leían la Biblia. No, pero como vivimos en un país multicultural, todo eso se terminó. Aléjese de Dios y Él se va a alejar de usted. Los deliverers hicieron todo eso. Santiago capítulo 4 versículo 8, el Señor dice: acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Es condicional. Es condicional. Si ustedes se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. Porque son ustedes los que se han alejado. Punto número 3. ¿Cuál fue el primero? Se le olvidó. Que no lo sabemos todo.
No le podemos dar respuesta a que por qué Dios, a veces esa es la respuesta que usted tiene que darle a alguien alguna persona necia, que le dice, ¿por qué Dios? Si Dios es bueno, si Dios existe. Dígale, no tengo la menor idea por qué. No lo sé todo. Y razón que usted puede dar también, si usted quiere, dígale, bueno, Dios ha dejado leyes naturales y espirituales. Usted viola la ley, amigo, le va a caer la tunda. Y eso es lo que ha pasado. El hombre se ha alejado de Dios, está violentando su ley espiritual. Violenta las leyes de Dios, las leyes físicas, las leyes espirituales, y todas esas cosas te va a acarrear maldición y sufrimiento. Las quebrantas. Número 3. Dios no siempre interviene en el curso del mundo. Este es bien importante que usted lo sepa. Dios a veces interviene, hermano, en su... Cuando nosotros hacemos una oración, Dios interviene. Y Dios cambia las cosas. Pero a veces Dios no lo hace. Usted le pide al Señor que le salve a su papito o a su mamita que esté enfermo, y usted cree que el Señor se lo va a salvar y se muere. Usted le pide al Señor, Señor, salva a mi hijo, cuida a mi hijo, y de repente una tragedia. ¿Qué pasó? Y usted se pone bravo, ¿verdad que sí? Somos así. Como que nos disgusta que el Señor nos salvó a mi hijo cuando yo se lo pedí con todo mi corazón. Y usted puede ser genuino, hermano, pero nadie puede manipular los designios de Dios, y nadie puede manipular la naturaleza que la ha dejado. David decía que nuestra vida son 70 años. Después de 70 años ya vimos horas extras. Después de 70 años o 60, y dice, los más robustos son 70. ¿Cuántos pasaron 70? Levanten la mano. Mire, tenemos 3 hermanas que pasaron los 70. Hermana, gloria al Señor. Mire, usted, Dios, el Señor le ha permitido pasar más el límite. Están viviendo horas extras, y gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Ustedes pasaron el límite de la naturaleza que Dios creó. ¿Por qué razón eso? Porque Dios a veces nos permite que veamos mucho más. Más sus bendiciones, el futuro. Gloria al Señor por eso. Pero ¿será que Dios interviene en algunas cosas? Sí, Dios interviene. Él deja que la naturaleza tome su curso normal. Los huracanes, vienen los huracanes en Estados Unidos, y ¿usted cree, hermanos, que no hay iglesias en las costas donde hay huracanes? ¿Creen ustedes que hay iglesias? ¿Verdad que sí? Y esa iglesia entra en ayuno y oración diciendo, Señor, desvía, Señor, desvíalo. No, y se ponen con un poder, desvíalo, Señor, desvíalo. Y ya, la casa del que oraba, desvíalo, es la primera que se va. Ay, santo. Pero han habido oraciones, y yo he visto esas oraciones con mis ojos. Cuando el Señor le dice, los hermanos dicen, Señor, desvía ese huracán, o desvía ese tornado para acá, para casito. Y sucede. El milagro sucede, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? No sé. Usted lo va a ver más adelante en su historia de la vida. ¿Por qué Dios interviene y por qué no interviene?
¿Por qué no intervino? Y siempre me pongo a pensar, ¿por qué no ayudó a nuestros hermanos cristianos del primer siglo cuando ¿cómo se llama así? El emperador romano Nerón los agarró a todos y los encendió como torchas. Nerón, el emperador romano. ¿Por qué? Ahí ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Dios no interviene, Dios interviene. ¿Recuerdan? El Señor intervino cuando metieron a Daniel en el foso de los leones. ¿Recuerdan? Y los leones estaban ahí tranquilos, miren. Yo creo que Daniel hasta los estaba peinando así. Como gatitos. Sí. Se les quitó el hambre. Cuando vieron a Daniel, se llenaron. No tenían necesidad de comérselo. Dios hizo ese milagro. ¿Qué le pasó a los amigos de Daniel? Aquellos 3 personajes que los metieron en el horno de fuego. ¿Qué pasó? No se quemaron. No se quemaron. Ni aroma. Oiga bien, pero uno de ellos, recuerdan que estuvimos mencionando uno de ellos hace poco aquí en la iglesia. Aquel ellos 3 dijeron, óigame bien, le dijeron al rey, el Señor nos puede librar. Él tiene la capacidad de librarnos de ti, del horno ese que está haciendo. Y también dijeron, pero si no se le place el deseo de librarnos, tampoco vamos a desobedecer. Otra palabra, ¿recuerdan lo que dijimos ese día? Dios, a veces nosotros conocemos a Dios, cómo actúa. Y ellos, esos 3 muchachos, sabían cómo actuaba ese Dios poderoso, que a veces libraba y a veces no libraba. Pero ellos le dijeron, y si no nos libra, de todas maneras vamos a serle fiel, porque Él es fiel para siempre. Qué bueno conocer a Dios. Y cuando pasamos por tristeza, tragedia, en vez de amargarnos y de echarle la culpa a Dios, mejor digamos, Señor, el Señor nos dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. ¿Quién dijo eso? Job. Dios salva cuando Él quiere, cuando tiene un plan. El Señor mandó, lo dijimos al inicio, a sacar a Pedro de la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, hubo un terremoto y salieron. No, en esa ocasión no hubo terremoto. Solo lo agarró de la mano el angelito y lo pasó. Y iba pasando las rejas por rejas. Y pasaba junto donde estaban los soldados y los quedaban viendo y seguían ellos. Dios lo salvó. Pero ¿de qué murió Pedro? Crucificado. La primera vez lo salvó, la segunda no. Porque Dios nos quiere tener con Él en su reino. Pero nosotros siempre queremos quedarnos amarrados aquí. ¿Verdad? Número 4. Con este terminamos. Esto es triste decirlo, pero no hay otra cosa, tenemos que decirlo. Que Dios sucede que toma el ejemplo de las cosas trágicas que pasan para enseñarnos a nosotros un ejemplo. Algunas personas, yo les he dicho eso, a algunas personas yo les he dado esa respuesta: Dios toma el sufrimiento de otros para enseñarme algo a mí. Y lo primero que me quedan viendo y con una mirada de enojo me dice: ¿cómo es eso? Explícamelo. Así como suena. Simple. Dios utiliza el sufrimiento de otros para enseñarme a mí. Entonces Dios a veces no salva a algunos hermanos para enseñarme a mí. El sufrimiento que están pasando nuestros hermanos en Siria me está enseñando a mí.
que a veces yo me quejo de todo, reniego de todo. Y nuestros hermanos que están enfrentando la muerte, ellos solo dicen: gloria a ti, Señor. Te bendigo, Padre. Y algunos de ellos están orando para que el Señor no les permita pasar por la hoguera. Ellos están orando para que el Señor los libre. Ellos ahorita están orando y le dicen: Señor, envía tus ángeles, no queremos morir ahogados o decapitados. Pero ¿saben lo que pasa? El Señor no envía sus ángeles, el Señor permite que mueran, para enseñarme una lección a mí, que yo debo de vivir con los pies, con los pasos contados, que debo de vivir agradecido por lo que tengo hoy, sin renegar. Háblenme de sufrimiento, háblenme ustedes de sufrimiento, hablémonos entre nosotros de sufrimiento. Cuando los propios padres allá en Siria están viendo a sus hijos ser decapitados y masacrados, eso es sufrimiento. Cuando los propios hijos están viendo a sus padres que los están matando y decapitando, y lo hacen enfrente a sus ojos para que ellos sufran, es tortura. Eso es sufrimiento. Eso es dolor. ¿Y por qué Dios permite eso? Otros han muerto como ejemplo de fe. Otros han muerto como ejemplo de amor, de perseverancia. Si ustedes me negaran delante de los hombres, yo les voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué dijo Jesús eso? Porque sabía que iba a venir la hora cuando nuestra fe es probada. ¿Qué pasaría si alguien entra? No estamos asustando a nadie, pero puede suceder. Un día de esto alguien puede entrar aquí con una metralleta y hacer cualquier cosa. Y no solo aquí, a cualquier parte donde haya un cristiano reunido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya, dicen que murieron unos 17. En Oregon, Sí. pero les preguntaba de qué religión eran. Ujú. Quizás de acuerdo a lo que contestaron así. Los mataron. Y no negaron su fe. No sé de qué religión eran, pero no negaron su fe. Y si eran de otras religiones que no son de cristianos, pues tienen fe los hombres. Y nosotros, hermano, a veces los budistas tienen fe, los espiritistas tienen fe, y el pueblo de Dios tenemos fe nosotros. ¿Podríamos aguantar una de esas, hermano? A veces nosotros decimos: ¿quién sabe? Es cierto, porque no estamos en ese momento. Pero yo le digo una cosa, hermano: si pasamos ese momento, Dios nos va a dar la fuerza para enfrentar ese momento crítico. Y usted se va a dar cuenta: wow, en otra ocasión yo hubiera dicho que no, que yo no soy cristiano, pero ahorita siento el valor de decir: yo soy hijo de Dios. Porque Dios pone el valor. Esa gente que está sufriendo ahorita, sufriendo ahorita en esos lugares, es porque Dios le está poniendo una fe de piedra sólida para decir: yo soy hijo de Dios. Dios toma la experiencia humana. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 habla algo así: esas cosas sucedieron a ellos. Esas cosas sucedieron a ellos, dice, como ejemplo para nosotros. Dice el apóstol Pablo: se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Si nosotros leemos los versículos anteriores a eso,
estamos viendo de todo el sufrimiento, de todos los pecados que pasaron la gente y que fueron amenazados y fueron castigados. Y dice la Biblia, ahí lo dice claramente en el versículo 11, dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Me gustaría leerla, no sé cuál es ahorita la dificultad que tiene ahorita con el internet, pero este pasaje escrito de otra forma, déjenme ver, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, lo voy a leer en esta versión. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Dice, el versículo 11, ahí lo pueden leer en la Reina Valera del 60. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mire lo que dice en el versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora en el 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Todo lo que pasa, la experiencia humana, Dios la toma para enseñar cosas espirituales a la futura generación, para que vean que no les pase lo mismo. También podemos, hay muchos otros pasajes de la palabra del Señor, y me encantaría leer en hebreo, oiga bien, y con esto vamos a terminar. Vamos a hacer esa lectura en Hebreos capítulo 11, y vamos a empezar a leer desde el versículo 24. ¿Lo tienen? Yo quisiera que ustedes pongan mucha atención a esto. ¿Por qué Dios sucede lo que sucede? Dios utiliza la experiencia humana para enseñarnos a nosotros. No lean ahí ahorita todavía, no se distraigan. Solo quiero decirles esto. Es duro decir esto, pero es cierto. Dios utiliza el dolor de otras personas para enseñarme a mí. Enseñarme a mí que esa gente tuvo fe, que esa gente no renunció a Jesús en momentos duros, que esa gente aguantó la parte más crítica, más negra de su historia, la soportó por fe y por amor, porque querían perseverar hasta el fin, porque ellos habían leído la palabra que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se da cuenta, la perseverancia es vital, es una llave para el triunfo y la victoria. La perseverancia cuenta para todo, hermano. Pero hay personas que sufrieron duro y están sufriendo duro, y Dios ha dejado eso para que yo aprenda algo, para que no sea flojo espiritualmente. ¿Entienden eso, verdad? Que nos aflojamos con todo, hermano, con todo nos aflojamos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero quiero que me acompañen a leer el versículo 24 de Hebreos capítulo 11. Dice: por la fe, hecho ya grande. ¿Qué versión tenemos ahí? Bueno, leamos esta. Por la fe fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y prefirió que ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Él decidió sufrir con los hijos de Dios. 26. Consideró
que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Por la fe, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y fue, dice, ¿qué más? Fue por la fe que Moisés ordenó, casi no se veía, ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó 7 días y las murallas se derribaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más tengo que decirles? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron, ¿qué? Torturados. Porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron, ¿qué? Ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron como apedreados. ¿Quién fue ese? Esteban. A otros le cortaron por la mitad con una sierra. ¿A quién se refiere? A Isaías. A otros mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabra, desposeídos y oprimidos y maltratados. Esos eran nuestros hermanos. Oiga, hermano, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para ellos, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Gloria a Dios. Yo puedo agregar un poquito más. Unos fueron aserrados, dicen ahí, pasaron por sierra. Otros fueron apedreados y Dios nos los libró. Y otros están siendo quemados en nuestros días, hoy mismo, mientras nosotros estamos bien vestidos y bien olientes, bien comidos y tranquilos. Y no digo esto para que se sientan mal, solo le digo más bien para que se sienta agradecido con Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y que dejemos de quejarnos, porque otros la están pasando dura. Otros están sufriendo y sufriendo de veras. Sufriendo de veras.